Hola, en este video vamos a continuar con termodinámica de mezclas. Ya vimos mezcla de gases ideales y la idea entonces es buscar un análogo, así como para gases podemos plantear mezcla de gases ideales. ¿Qué pasa en fases condensadas? En líquidos y en sólidos, ¿tenemos un análogo en términos de una mezcla ideal? Entonces este es un extracto del Levin, del libro de Levin, donde nos plantea, ¿no?, esta idea de en gases tenemos las moléculas separadas y es viable pensar en un modelo donde las moléculas no interactúan. Entonces observar en gases experimentales que extrapolando a presión cero tiene un comportamiento que tiende al del gas ideal. En fase condensada esa idea de que no haya interacciones entre las moléculas, como decíamos, no es viable. Entonces hay que pensar en un modelo donde haya interacciones, ¿no? Entonces ahí está la idea de una disolución ideal o solución ideal de un líquido sólido, ¿sí?, donde será una disolución donde las moléculas de las diversas especies son tan similares entre sí que al reemplazar moléculas de una especie por moléculas de otra especie no cambiará la estructura parcial o la energía de interacción molecular en la disolución. ¿Sí? Esta idea de interacciones iguales. Entonces, desde el punto de vista molecular, si tenemos dos especies B y C, si queremos que no haya estos cambios estructurales en el líquido o en el sólido, debería entonces ser en esencia las interacciones entre B y B idénticas a las de B con C y C con C. Es decir, las interacciones que podemos pensar de a pares entre las moléculas para constituir esta solución ideal desde el punto de vista molecular deberían ser iguales. Y también tener en cuenta que los tamaños deberían ser iguales entre las moléculas. Entonces, la idea de que hay interacciones, pero son iguales entre las distintas especies. Entonces surgen las magnitudes de mezcla, esta idea de que ocurre en el proceso de mezcla a una determinada temperatura y presión, que sería el valor de la propiedad que estemos analizando en la mezcla menos el valor en la condición inicial, es decir, cuando tengo las especies en estado puro. Así podemos definir un delta H de mezcla, sería la entalpía de la mezcla menos la entalpía de las sustancias puras. Lo mismo para la entropía y lo mismo para una energía libre de mezcla. Siempre recordando esta idea de usamos el asterisco para denotar aquella propiedad de la especie pura o de las especies puras, mejor dicho. Entonces, para tratar de buscar una ecuación que nos represente esta solución ideal, vamos a comenzar planteando un sistema donde tenemos una mezcla, en este caso de líquidos, A y B, en equilibrio con su fase de vapor. También donde están las dos especies, A y B. Nosotros habíamos visto esta idea del potencial químico cuando vimos equilibrio de fases, que para que el sistema esté en equilibrio, el potencial químico de la especie, en este caso A, en el líquido, en esta mezcla, tiene que ser equivalente al de la especie A, el potencial químico de la especie A, en la fase de vapor. Esta idea de potenciales igualados. Esa condición nos garantiza el equilibrio termodinámico. Y esto en términos de potenciales, en este caso particular, podemos decir que el potencial en la solución es igual entonces a la fase gaseosa, en esa mezcla gaseosa, y nosotros ya habíamos encontrado una expresión para una mezcla gaseosa, ¿no?, que era el potencial estándar más RT logaritmo del cociente entre la presión parcial de esa especie y la presión estándar, esa presión unitaria. Esto es para un gas ideal. Si lo estamos extrapolando para un gas real, tendríamos que utilizar la fugacidad en vez de la presión parcial. Sin embargo, nosotros vamos a omitir la idea de fugacidad en estos desarrollos y vamos a considerar esta aproximación, ¿no?, que la fugacidad es igual a la presión parcial. Entonces nos vamos a quedar con esta idea.
Esto entonces, el potencial de la solución, es decir, una especie que está en solución, en equilibrio con el vapor. Y habíamos visto ya que para un líquido en equilibrio con su fase de vapor, lo mismo podemos pensar, ¿no? La idea de el potencial en el líquido, ahora en estado puro, va a ser igual al potencial estándar más RT logaritmo, pero en vez de la presión parcial, la presión de esa especie pura, ¿no? La presión de vapor, la especie pura, sobre la presión estándar. Fíjense que haciendo la diferencia entre esta ecuación, el potencial de la solución, menos el potencial de la misma especie, pero en estado puro, los términos que se cancelan son el potencial estándar entre estas ecuaciones y la presión estándar. Y por propiedad de los logaritmos, una diferencia de términos, podemos sacar factor común RT y nos quedaría logaritmo de la presión parcial menos el logaritmo de la presión del puro. Pero por propiedad del logaritmo, eso lo podemos expresar como el cociente, ¿sí? El logaritmo de la presión parcial sobre la presión de esa misma especie pura. Entonces, si reorganizamos esta ecuación, lo único que hicimos es pasar de esta ecuación acá, pasamos este término al otro miembro, nos queda el potencial de la solución expresado ahora en vez del potencial estándar en términos del potencial de la especie pura, en estado puro, RT logaritmo del cociente entre la presión parcial y la presión del puro. Este potencial que tenemos acá de la solución es el mismo que tenemos acá, ¿no? Es equivalente, son lo mismo. Lo que estamos haciendo es cambiar el estado de referencia. Acá era un potencial estándar y acá el estado de referencia es el potencial de la sustancia pura. De forma general, podemos entonces cambiar el estado de referencia. ¿Sí? Esa referencia, el potencial en estado de referencia lo podemos plantear en términos de un potencial estándar, RT logaritmo de la presión en ese estado de referencia sobre la presión estándar. Entonces, la referencia, puedo elegir distintas referencias y la expresión general va a ser de este tipo. Lo importante que tiene que destacarse es que el potencial químico es una función de estado. Entonces, yo cambiando el potencial de referencia que yo tome, no puede cambiar el potencial estándar, ¿sí? el potencial químico. Yo puedo tomar distintas referencias, pero el potencial químico debe quedar inalterado, ¿sí? Entonces hay que prestar atención que si estamos cambiando la referencia en el potencial acá que estamos utilizando, también cambia este cociente, ¿no? Esto que estábamos viendo acá. Acá cambiamos, el potencial de referencia es el estado puro y cambia acá el cociente, ¿sí? Acá estamos, podemos tomar pensando este de potencial estándar y acá está cambiando el cociente, ¿no? Entonces, yo tomo una referencia y puedo tomar la que se me ocurra a mí, si es viable, ¿no? Pero lo importante es que el potencial químico no cambia. El potencial químico, acá estamos hablando de la solución, pero el potencial químico en general no es una función de estado y no debe cambiar, ¿sí? Entonces, independiente de la referencia que se elija. Esta idea entonces de qué referencia elijo tiene que ver con el sistema y cuál me conviene elegir como referencia. Vamos a ver que dependiendo del sistema nos va a convenir una referencia u otra. Y eso vamos a estar trabajando, ¿no? Pasar de un estado de referencia a otro estado de referencia. Y eso tiene que ver con las convenciones muchas veces o qué nos conviene en función del sistema. Entonces nosotros ya al principio definimos de forma coloquial esta idea de este extracto del Levin, que decía que era una solución ideal desde el punto de vista que nos podíamos imaginar microscópico, ¿no? Atómico. Ahora vamos a dar una definición formal de una solución ideal en términos de llamaremos solución ideal a aquella para la cual se cumpla la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones. Ustedes la ley de Raoult la conocen. La ley de Raoult es esta que tenemos acá, es la presión parcial de una especie es igual a la fracción molar de esa especie en el líquido, ¿sí? Es importante destacar en el líquido, por la presión de esa especie pura. Es decir, la presión de vapor de la especie pura por la fracción molar en el líquido nos da la presión parcial. ¿Sí? Y también otra ecuación que conocíamos
Esta es la definición entonces de solución ideal. Otra ecuación que utilizamos antes era la ley de Dalton, ¿sí? La presión parcial, pero en términos de la presión total por la fracción molar en el vapor, ¿sí? Es importante diferenciar. La ley de Raoult utiliza la fracción molar en el líquido, la de Dalton en el vapor, ¿sí? No confundir eso. De ahí que se destaca la X se utiliza para la fracción en el líquido, la Y se reserva para la fracción molar en el vapor, como habíamos visto en el video anterior. Entonces, planteando este potencial que lo estamos tomando de referencia respecto a la sustancia pura, este cociente que tenemos de la presión parcial sobre la presión del puro, la podemos expresar, fíjense que a partir de la ecuación de Raoult podemos pasar la presión del puro al otro miembro, nos queda el cociente, este que tenemos acá, y nos queda entonces el potencial de la solución de una determinada especie I en términos del potencial de esa especie en estado puro más RT logaritmo de la fracción molar en el líquido, ¿sí? Fíjense que este potencial entonces tiene una dependencia respecto a la fracción molar de I del típico forma logarítmica, es decir, acá tenemos una representación del potencial en términos de la fracción molar en el líquido. Entonces, utilizando, nosotros tenemos esta ecuación para una solución ideal. Nosotros habíamos visto cuando vimos propiedades molares parciales la relación de Gibbs-Duhem, que de forma general la habíamos visto con una F. Bueno, lo podemos llevar a la idea de para un sistema binario, es decir, que tenemos dos especies, en este caso 1 y 2, las especies, donde esa propiedad molar parcial es el potencial químico. El potencial químico era la propiedad, la energía libre de Gibbs molar parcial, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la relación de Gibbs-Duhem para un sistema binario, llegamos a esta ecuación, que es igual a 0, ¿no? Y esto a una temperatura y presión constante. Fíjense que nosotros, desde esta ecuación, podemos aplicar un diferencial y llegar a esta expresión. En esta expresión lo que tenemos es, si aplicamos un diferencial, este término es constante, es el potencial a temperatura y presión constante de la especie pura. En este logaritmo, que este logaritmo lo podemos plantear como una diferencia entre este término, la presión parcial, menos RT, logaritmo de la presión del vapor puro. La presión del vapor puro también es constante en este diferencial, a temperatura y presión constante. Entonces nos queda esta ecuación, ¿no? Diferencial del potencial químico, RT, diferencial del logaritmo de la presión parcial. Fíjense que en función de este diferencial podemos reemplazar en la relación de Gibbs-Duhem cada uno de los diferenciales de cada una de las especies y nos queda N1 RT, diferencial del logaritmo de la presión parcial de 1, N2 RT, diferencial del logaritmo de la presión parcial de 2. Esto igualado a 0. Relación de Gibbs-Duhem. Si al estar igualado a 0 hay términos que podemos cancelar, por ejemplo, todo lo que sea factor común, en este caso RT, lo podemos cancelar, ¿sí? Nos queda esta expresión. Y además, fíjense que N1 y N2 los podemos plantear en términos de sus fracciones molares y el número de moles totales, es decir, el número de moles totales por la fracción molar de 1 es N1 y el número de moles totales por la fracción molar de 2 es N2. Ese N, al igual que hicimos con RT, también lo podemos cancelar, ¿sí? Ya que está igualado a 0, y nos queda esta expresión. Si de esta expresión este término lo paso para otro miembro, nos queda esto igualado a menos esto. Teniendo en cuenta además que el logaritmo de la presión parcial es función de la fracción molar, podemos plantear el diferencial del logaritmo de la presión respecto a la derivada parcial de esa fracción molar por el diferencial de la fracción molar. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación que vimos en la filmina anterior, donde este término pasamos para el otro miembro de forma negativa y cada uno de los diferenciales de los logaritmos de las presiones parciales lo reemplazamos con esta expresión, ¿sí?
nos queda esto que tenemos acá. Ahora, aprovechando que la sumatoria de las fracciones molares es igual a 1, en un caso particular de un sistema binario como este, la suma de la fracción molar 1 más la fracción 2 es igual a 1, si aplicamos un diferencial en esta expresión, el diferencial de 1 esto es una constante, 0, y entonces nos queda el diferencial de la fracción molar de la especie 1 es igual a menos el diferencial de la fracción molar de la especie 2. Entonces, donde tenemos el diferencial de las fracciones, en este caso de la 2, lo reemplazamos por esta, y con el menos nos queda el diferencial de la fracción molar 1, cancelamos esas diferenciales de las fracciones molar 1 de ambos lados, y entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Fíjense que por propiedad del diferencial del logaritmo podemos expresar este x1 que está en el numerador, y este diferencial x1 que está en el denominador, condensarlo a esta expresión, diferencial del logaritmo de la fracción molar 1. Lo mismo para esto que tenemos acá, ¿no? Llevarlo a esta expresión. Siempre lo hicimos, esto lo hicimos varias veces, nada más que lo teníamos invertido. Teníamos esto igualado a esto, lo tenemos en el numerador y esto en el denominador, ¿sí? Pero acá lo tenemos invertido, por eso nos queda abajo. Entonces, esta expresión que estamos llegando, que nos está planteando cómo cambia el logaritmo de la presión parcial respecto al logaritmo de la fracción molar de esa especie, de una es igualado a la de la otra, es la relación de Duhem-Margulis, es decir, están cambiando en igual proporción, ¿no? Entonces, que a partir de esta relación, que se llama, como comentaba, de Duhem-Margulis, podemos plantear esto, ¿no? La idea de ver qué ocurre si uno de los componentes cumple la ley de Raoult. En este caso, por ejemplo, si el componente 1 cumple la ley de Raoult, yo aplico logaritmo en esa ley de Raoult. Si aplicamos logaritmo, nos queda el logaritmo de la presión parcial es igual al logaritmo de la fracción, y por propiedad de los logaritmos el producto lo podemos plantear como una suma, ¿sí? Y si a esta expresión la derivamos respecto a la fracción molar para obtener esto que tenemos acá, esto derivada de este término respecto a la fracción molar 1 nos va a quedar 1, ¿sí? Esto es una constante, la presión de vapor del componente puro no depende de la fracción molar, o sea, esto es constante, se cancela, y entonces nos queda la derivada del logaritmo de la presión parcial respecto a la fracción molar 1 igual a 1. Según la relación de Duhem-Margulis, si esto es igual a 1, la del otro también es igual a 1. Entonces, igualado a 1, podemos rearmar la ecuación de cómo depende esto respecto a la fracción molar, integrando, ¿sí? Nos queda una constante, y podemos llegar a rearmar la ecuación de Raoult a partir de este integral. ¿Qué quiere decir entonces? Que si un componente cumple la ley de Raoult, a partir de esta relación de Duhem-Margulis estamos demostrando que el otro componente también cumple con la ley de Raoult. Esto expresado en un gráfico lo vemos en términos, si uno cumple la ley de Raoult, lo que estamos observando acá, si A cumple la ley de Raoult, tenemos fracción molar en el líquido de A en rojo, aumenta, ¿sí? Va desde 0 hasta la presión parcial del puro. Fíjense, cuando la fracción molar es 1, ¿sí? Cuando la fracción molar es 1, este vale 1, la presión parcial coincide con la presión del puro, ¿sí? No tenemos nada de la otra especie. Esto lo vemos para A, y como vimos con la relación de Gibbs-Duhem, el otro componente también lo cumple, lo estamos viendo para B, pero invertido, ¿no? Ya que cuando A crece de 0 a 1, B decrece de 1 a 0. Entonces, B crece en este sentido, y podemos plantear una presión total. Esa presión total, como la suma de las presiones parciales, ambos cumplen la ley de Raoult, podemos, en esto que vimos, ¿no? Utilizando la idea de que la fracción molar de una de las especies la podemos poner como 1 menos la fracción molar de la otra especie, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Jugamos matemáticamente con eso, llegamos a que la presión total es igual a esta expresión, donde la ordenada del origen es la presión del componente puro B, y después tenemos, esto sería nuestro X, y tenemos una pendiente que es la diferencia entre las presiones
de los puros. O sea, la presión total tiene también una dependencia lineal respecto a la fracción para una solución ideal, estamos viendo. Después, cuando veamos soluciones reales, vamos a ver cómo hay una desviación respecto a esto, y ahí surgen las desviaciones positivas y negativas respecto a lo que predice la ley de Raoult. También, esto que estamos poniendo en términos de la fracción molar en el líquido, lo podríamos poner en términos de la fracción molar en el vapor. Para eso podemos utilizar esta idea que la presión parcial, según Dalton, la ley de Dalton es esta relación, y según Raoult es esta relación. De acá podemos despejar la fracción molar en el líquido en términos de la fracción molar en el vapor, reemplazar en esta ecuación, jugar un poquito matemáticamente y llegar a esta expresión, donde tenemos la presión total en vez de en función de la fracción en el líquido, en función de la fracción en el vapor, que tiene una pinta de este tipo. Eso está en los libros deducidos, si quieren, y van a ver que en el trabajo práctico de líquido-vapor van a utilizarlo. Esto que tenemos acá es un diagrama de fases donde nos está representando la separación entre el líquido, el vapor, y en equilibrio cuando tenemos líquido-vapor, donde las concentraciones, las fracciones molares, ¿sí?, referido a las concentraciones, están definidas por una determinada presión. En este caso, no lo dijimos, pero está a temperatura constante el sistema. Eso tiene que ver con la regla de la fase que vimos, cuántos grados de libertad tenemos. Si estamos fijando la temperatura, estamos viendo, lo podemos representar en un diagrama de 2 dimensiones. Y esto, para que quede claro, si tendríamos esta temperatura que puede variar, tendríamos un diagrama tridimensional de estas características, ¿sí? También podríamos fijar la presión y ver cómo cambia la temperatura de ebullición de las mezclas, ¿sí?, de una mezcla líquido en un sistema binario, y ver esa temperatura de ebullición a presión constante, cómo cambia con la composición. Esto es sumamente importante, estos diagramas, cuando se analizan destilaciones, ¿sí? Cuando uno analiza destilaciones, es importante cómo a determinadas temperaturas o a determinadas presiones, cómo se comportan estos sistemas binarios, y lo podemos interpretar a partir de estos diagramas de fases. Fíjense que antes nosotros, en vez de variar la composición quedaba fija, y lo que teníamos era temperatura versus presión, las típicas isotermas que teníamos del vapor. Vamos a analizar, como hicimos para gases ideales, qué ocurre con el cambio de volumen. El cambio de volumen, en una situación inicial tenemos el número de moles por el volumen molar de la especie, que coincide con el volumen molar parcial, ¿sí? En ese caso, al ser puro, son coincidentes, más el número de moles de la especie 2 por el volumen molar parcial de la especie 2, que coincide con el volumen molar de esa especie. En la situación final tenemos una mezcla, entonces en vez de hablar de condición pura, ya tenemos necesariamente que hablar de volumen molar parcial de la especie 1 y el volumen molar parcial de la especie 2. Haciendo el cociente, la resta nos va a dar el delta B de mezcla, ¿sí? Es decir, cómo cambia el volumen respecto a la situación final respecto a la inicial. Fíjense que el volumen lo habíamos visto, lo podíamos definir en términos de cómo cambia el potencial respecto a la presión a una temperatura constante. Esta sería entonces para el volumen molar parcial y este para la situación pura, ¿no? Entonces, toda esta ecuación que tenemos de delta B de mezcla lo podemos expresar en términos de los potenciales químicos de la solución, que sería estos dos términos, y de los componentes puros, que serían estos términos que están restando la situación inicial. Ese delta B de mezcla, es decir, tenemos esta situación, planteando entonces el potencial con esta pinta para la solución, podemos hacer la derivada respecto a la presión de esta expresión, y nos queda esto que tenemos acá. Fíjense que nos queda entonces, hay términos que se cancelan, ¿sí? Estos términos se cancelan con estos dos, y nos queda entonces planteado en términos de las fracciones molares, derivadas de las fracciones molares respecto a la presión. Y planteando esta idea de, ahora vamos a ir en sentido contrario, este diferencial del logaritmo de la fracción molar de B lo podemos plantear como esto, ¿no? Como
derivada de la fracción molar de B sobre la fracción de B, ¿sí? Volvimos para atrás. Siempre condensamos. Bueno, ahora estamos desmenuzando ese logaritmo de la fracción de B en términos de derivada de la fracción de B sobre fracción de B. Ahora podemos cancelar eso tanto para A como para B. Podemos cancelar términos, ¿sí? Y nos queda entonces una expresión final de este tipo, donde además estamos reemplazando donde dice diferencial de xb en términos de el diferencial de 1 menos xa, ¿sí? Nos queda esta expresión. Si reemplazamos, fíjense acá tenemos el diferencial, la derivada de una resta, podemos desmenuzarla, y nos queda entonces este término que se cancela con este que está en negativo, y nos queda que el delta b de mezcla, después nos queda una derivada de 1 respecto a p, eso es 0, nos queda el delta b de mezcla es igual a 0. Es decir, no existen cambios de volúmenes al mezclar dos líquidos que forman una solución ideal. En términos numéricos, es decir, yo mezclo, tengo un litro inicial de una especie A y un litro inicial de la especie B, los mezclo y voy a obtener 2 litros. El delta B de mezcla es nulo. Eso no ocurre en las soluciones. De hecho, pueden comprobar y lo pueden analizar. Si mezclan un litro de agua con un litro de etanol, la suma no son 2 litros. Hay una contracción en este caso particular. Eso va a depender de cómo son las interacciones del sistema y cuánto se desvían esta idea de solución ideal donde las interacciones son similares entre las especies. Puede haber una contracción o incluso puede haber una expansión del sistema. Lo mismo podemos plantear para la entalpía. Una situación, la variación de entalpía, le podemos plantear una situación inicial, una situación final, planteando el delta H de mezcla en esta forma. Y ahora, si recordamos esta idea del potencial químico, ¿no?, de la solución, haciendo un cociente con respecto a la temperatura, llegamos de esta expresión a esta expresión. Y si además derivamos respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, y multiplicamos por menos t cuadrado, llegamos a esta expresión, donde podemos relacionar esta relación que estamos encontrando respecto a la entalpía, ¿sí? Esto lo habíamos visto para Gibbs, después lo extrapolamos para el potencial, lo habíamos visto para la energía libre de Gibbs, lo extrapolamos para el potencial químico, y entonces es la relación de Gibbs-Helmholtz, que llegamos entonces que esto que tenemos acá es la entalpía molar parcial de A, esta es la entalpía molar del componente puro. Entonces, si analizamos, esto que tenemos acá va a ser la diferencia que estamos buscando, esta que está planteada acá. Fíjense que acá tenemos la entalpía de una especie, ¿sí? Y acá la entalpía molar, y esta es la entalpía del puro. Es esta relación que estamos buscando. Si hacemos la diferencia entre esto y esto, nos va a quedar la diferencia que tenemos planteada para cada una de las especies. Entonces el término que nos queda es esto, ¿sí? Reemplazando entonces en este delta H de mezcla con estas relaciones, nos queda esta expresión, ¿sí? Esta diferencia igualado a esto, nos queda para una especie y para la otra en términos de las fracciones molares. Y si reorganizamos, fíjense que acá lo que estamos sacando es factor común el número de moles, que multiplicado por las fracciones molares nos está dando el número de moles de especie 1 y de especie 2. Entonces, y haciendo lo mismo que habíamos visto en otros desarrollos, es decir, la derivada del logaritmo, el diferencial del logaritmo de x1, planteado ahora como 1 sobre x1 diferencial de x1, ¿sí? Acá hay ese truco matemático que estamos usando siempre, que vamos a un lado o el otro. Acá entonces hay términos que se cancelan, que son las fracciones molares, que están en el numerador y en el denominador, ¿sí? Y nos queda entonces esta expresión final. Al igual que pasó con el volumen, acá estamos este diferencial de x2, lo estamos poniendo en términos de 1 menos x1, y entonces hay términos que se cancelan, nos queda el diferencial de 1, diferencial de t, esto es una constante, nos queda igual a 0. O sea, no hay un cambio de entalpía. Esto, ¿no?, que dice, la mezcla de dos líquidos que forman una solución ideal no va acompañada de cambios entálpicos. Y además,
Si el proceso ocurre a presión constante, donde el calor lo podemos igualar a presión constante a la variación de entalpía, entonces también es un proceso adiabático, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos viendo que el delta B es igual a 0, es nulo el cambio. El delta H también es igual a 0. Entonces, en términos de energía libre de mezcla, podemos plantear, al igual que hicimos para gases ideales, plantearlo en términos de los potenciales químicos. En el caso inicial tenemos solo componentes puros, o sea que vamos a tener, acá está faltando el número de moles, perdón, número de moles de la especie I por el potencial I puro, y acá esto planteado para la solución. Haciendo un delta G de mezcla, nos queda, se cancelan, ¿no?, los términos de potencial puro y nos queda esta expresión en términos de las fracciones molares. Y acá lo que estamos sacando, el factor común n, y nos quedan los números de moles de cada una de las especies por n por la fracción molar de esa especie. Entonces nos queda esta expresión, y que a partir de la definición, ¿no?, delta H era nulo, nos queda igualado a menos T por delta S. De acá podemos despejar el valor de delta S, ¿no?, que tiene esta pinta. De forma molar, bueno, nos queda esta expresión que tenemos acá. Fíjense que es análogo esto que dedujimos para el delta G la energía libre de mezcla en fase condensada, es análogo a lo que habíamos visto para mezcla de gases ideales, pero donde la fracción está reemplazada, ¿no? La fracción que teníamos antes para gases, que era la del vapor, ahora es la del líquido. Y además, si trabajamos en presión constante, la mezcla, el proceso de mezcla, ¿no?, es un proceso adiabático. Entonces, si es un proceso adiabático, la variación de entropía del entorno es igual a 0, y podemos igualar la variación de entropía del universo a la variación de entropía del sistema, que va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos logaritmos de números que son menores a 1, las fracciones son menores que a 1, entonces esto da negativo, y con el signo menos todo esto nos garantiza que sea positivo. El proceso, al igual que vimos en gases ideales, el proceso de mezcla en sistemas condensados es un proceso con una entropía mayor a 0, ¿sí? Estamos hablando de soluciones ideales, es mayor a 0, y un delta G que es negativo. Esto en términos gráficos lo estamos viendo con una variación de entropía positiva, igual que en gases ideales, y eso genera una variación de energía libre negativa. Desde el punto de vista de interpretación molecular, nosotros vimos recién que si estamos trabajando a presión constante, el calor, digamos, nosotros tenemos el delta U, que es el trabajo. Acá, si no hay un cambio, no tenemos trabajo extra. El trabajo de expansión es nulo, porque el cambio de volumen es nulo en ese proceso de mezcla. Y además vimos que la presión constante, el calor es nulo, es decir, el cambio de entalpía es nulo. Por lo cual el cambio de energía interna es igual a 0. Y eso, si estamos trabajando a temperatura constante, no cambia la energía cinética molecular promedio. Nosotros hemos visto que la energía cinética depende de la temperatura. Y el otro término que compone la energía interna es la energía potencial. Entonces, si a una temperatura constante la energía cinética, ¿sí?, es constante, no hay un cambio de energía cinética, esta variación de energía interna igual a 0 nos garantiza que tampoco hay un cambio en la energía potencial del sistema. Y esto va con la idea que vimos en esa definición que sacamos del extracto del Levin. No hay un cambio energético, es decir, le da lo mismo a una molécula del tipo 1 en estas soluciones ideales que esté rodeada de una molécula de tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque las interacciones son iguales. No distingue si hay interacciones, pero no distingue si una es un mismo tipo o del otro tipo, ¿sí? Y si analizamos los gráficos, este gráfico es análogo al que habíamos visto para una mezcla de gases ideales. De esa forma terminamos este video. Como siempre, saquemos qué palabras claves hay que aparecen nuevas,
como nuevas definiciones. Pensemos esta idea, ¿no?, de cómo cambian, al igual que hicimos para mezcla de gases ideales, y cómo cambian las funciones de estado. Y a ver qué comparaciones podemos hacer con las mezclas de gases ideales, qué magnitudes son las que son iguales en términos de cómo cambian en un caso y en otro, y qué diferencias hay, ¿no?, entre lo que vimos para gases ideales y soluciones ideales. En el siguiente video vamos a estar seguimos con termodinámica de mezclas, vamos a analizar propiedades coligativas, que son aquellas propiedades que dependen del número de partículas que componen el sistema.